tocar este tema con sensibilidad y a la misma vez con tristeza. Cuando yo me criaba, y obviamente yo sé que mucha gente me va a decir que no estoy tan viejo, pero me siento, tengo la andropausia, me voy a poner ya mismo, me voy a alzar pesa, el medallón aquí ya mismo, el pecho pelú. Yo creo que ya llegué a esa edad donde te da nostalgia que estás poniendo viejo. Porque a mí esto me dio nostalgia. Yo sé, mira, Pedro Juan, no te rías, que tú sabes que a todos nos llega esa edad. A todos nos llega la edad donde empezamos a sentirnos como que ya estamos pasando al otro lado. Mira, no, en serio, ¿no? Y ahora en serio. A mí esto me da nostalgia. Porque cuando yo me criaba, yo soy del barrio de Aguas de San Lorenzo y no digo eso por cantarme más pobre y nada por el estilo. No me ha ido mal en la vida y he podido echar para adelante. Mami me crió limpiando casas. Papi es agricultor. Estoy muy orgulloso de haber salido de coger cupones y demás. Y yo me acuerdo que la UPI, la Universidad de Puerto Rico, o sea, yo vivía en las parcelas del barrio Jaguar y demás, ir a la UPI era la cosa más grande. O sea, ir a la UPI era... O sea, tú entrabas a la UPR y no sé si ustedes que se criaron más o menos la misma, aquí casi todos somos contemporáneos, menos Marco que tiene como 53 o 54. O sea, casi todos nosotros nos criábamos. Ir a la UPI era había un prestigio, ¿no? No cualquiera entraba a la UPI. Pero entrar a ciencias médicas, wow, eso era la crème de la crème. O sea, yo, ¿verdad? Sé que esto va a sonar... yo me gradué de 4.0 en la high, saqué 3,000 y pico en el College Board, etc. Y como que ciencias médicas para mí, aún así, era too much. Era demasiado. Y me acuerdo... ¿Quién me está llamando? Bendición, mami, te llamo ahorita. Y me acuerdo que era como sagrado, como que era la joya de la corona. Para que tengan la idea, yo fui a la escuela pública, en la segunda unidad de Jaguar adentro y después en la Campeche en el pueblo de San Lorenzo, después entré a la Universidad Adventista para ser pastor y después entré a la Universidad de Puerto Rico Mayagüez y después a Río Piedras Derecho. Y para mí, ciencias médicas siempre fue como que ver que ahora ni rector tiene. O sea, piensen en eso. ¿Qué significa para el pueblo, para ti? Dice, ¿por qué me importa a mí que no tenga rector? Gente, ¿de dónde salen nuestros médicos? ¿De dónde salen los médicos que te van a atender a ti? ¿A mí? ¿De dónde salen? Pues si tenemos al garete el recinto más importante para crear los médicos, para crear los profesionales de la salud, si lo hemos politizado a nivel de que lo hemos convertido en una cochambra politiquera más. Mira esta señora. Miren eso. Esta señora, yo no tengo nada en contra de ella. Mire, yo no la conozco, si la veo en la calle no sé quién es y no me importa tampoco. Pero la han cogido y la acaban de referir en el panel del fiscal especial independiente por estar politiqueando usando la silla más sagrada del país. Los 3 rectores recomendados, las 3 personas recomendadas, ninguno de los 3 cumple los requisitos. Ahí pusimos al doctor Mercado, Rodríguez Mercado, que es un neurocirujano del cará, pero estaba politicando con Ricky Rosselló. ¿Se acuerdan cuando crearon la plaza aquella para Ricky Rosselló? Que nunca había, o sea, se creó una plaza para Ricardo Rosselló en ciencias médicas y le pagaron un libro, gente, porque es que la historia, ¿verdad? La gente se lo olvida. Ricky Rosselló en el 2002 entró a trabajar en ciencias médicas y además en el Boricua, y además le pagamos un libro que colamos en la Universidad de Puerto Rico para que, no para hablar de medicina, no para hablar, porque él era doctor, ¿verdad? En estos temas de biociencia. No, del estatus de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico pagándole un libro a Ricardo Rosselló por encima de todos los demás para hablar del estatus de Puerto Rico en la época electoral, cuando había una consulta electoral. Esa es la historia y el pueblo votó por él. Pero es para que ustedes recuerden. Gente, si nosotros no le damos importancia a ciencias médicas,
De verdad, y aquí me quito el sombrero de analista político y me pongo el sombrero de comentarista, ¿verdad? Porque eso de analista político es una charrería. De comentarista, nosotros lo que hacemos es comentar. Si el lugar de donde nuestros médicos se gradúan, si el lugar de donde usted, mire, tengo un amigo hoy de chavo, el tipo tiene chavo, me dice, diablo Jay, ya ni con servicio concierge uno consigue cita médica. Ni con servicio concierge, o sea, estamos hablando de personas de, créanme, buen estatus económico, Dios lo bendiga. Los boricuas de chavos se están yendo para Mayo Clinic, para Cleveland Clinic, se montan en un avión y no están yendo atención, porque no hay citas médicas aquí. No las hay, es la medicina del contacto. La única solución a esto es arreglar ciencias médicas y exigir que si vas a estudiar allí, tienes que quedarte en Puerto Rico una cantidad de años. Gente, ¿saben dónde están haciendo eso? En Nueva York. En Nueva York te están diciendo, te pagamos tus estudios, pero tienes que quedarte aquí 5 años. Porque no hay médicos. ¡En Nueva York! Que son, creo que un poquito más ricos que nosotros. ¿Sabes cuánto es el presupuesto de Puerto Rico? 10 billones. El de Nueva York es de 255 billones. 255 billones. Y allá están diciendo, no puedo dejar que los médicos se vayan porque gradúo la gente y se van para otro estado. Y después, o sea, le pagué la educación para que se vayan para otro estado, de subsidia, porque recuerde que aunque tú pagas de tu bolsillo 200 y 300 mil pesos en préstamo, el Estado invirtió en ti 300, 400 mil, 500 mil pesos cuando tú estudias en la Universidad del Estado. Por eso embuste de decir que la UPI es la universidad más barata, es la más cara, cuesta 25 mil pesos el año, aproximadamente. Lo que pasa es que tú no lo pagas de tu bolsillo, lo paga el pueblo, de tu bolsillo tú pagas 2 mil, 3 mil, pero el pueblo paga, se entiende, el pueblo subsidia tu educación, a cambio de que te tienes que quedar aquí. Entonces, si en Nueva York están haciendo esto, nosotros, me siguen, o sea, nosotros estamos graduando médicos para que se vayan para Texas. Tremendo, le resolvimos problemas a Texas y nos quedamos solo con el tostón. Y no puedo culpar al médico, porque el médico va a buscar lo que más le convenga. Y yo no lo culpo. Pero nosotros como país tenemos que decir, bueno, yo te voy a pagar tus estudios, vas a salir con 0 deuda. Que quedarte aquí 5 años. Pero ni siquiera tenemos a alguien dirigiendo ciencias médicas. Ni siquiera tenemos a alguien dirigiendo ciencias médicas, piense. Y los últimos secretarios o los últimos rectores que ha habido ahí, uno fue el que se metió a politiquear con Wanda Vázquez en el panel aquel del Task Force, ese era el jefe. Y el anterior, el que se metió a politiquear con Ricky Rosselló, que fue el secretario de Salud, que saben que bajo sus narices cogieron y se robaron los clavos de la cruz en ACES. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el problema? ¿Cómo? Si no tenemos a nadie dirigiendo el único instrumento que tenemos que puede resolver el problema. No hay ni dirección. Y la persona que pusimos ahí, que es esta doctora Ilka Ríos Reyes, que era la rectora, el FEI la acaba de enviar a ética porque estaba básicamente politiqueando, persiguiendo gente que ayudó y colaboró, según se está investigando. Gente que colaboró con la investigación de Crece 21, que fue un traqueteo de fondos, donde rectores se dieron la buena vida y demás. Gente, en Crece 21 el escándalo era que se quedaban en el Hotel Hilton. ¿Dije el hotel? Pues está bien, se lo dije. En el hotel, ¿dije Hilton? Ah, en el Hilton, ok. En el hotel los empleados admitieron bajo juramento y lo dijeron como testigos. Empleados que le tachaban la factura, que eran de alcohol, de estadía, de spa, de darse la buena vida, de manicura, de pedicura, que el pueblo pagaba, chavos que se supone que fuera para educación. El pueblo estaba pagando la pedicura, la manicura, el mensaje, el spa, regalos, tarjetitas de regalo, hasta ropa interior pagaba el pueblo de Puerto Rico. Y los empleados, una empleada específicamente, recibía unas comisiones, tachaba y cambiaba la factura y decía servicios profesionales, catering para los empleados para que cogieran talleres. Y realmente era un tumbe. Sí, ya sé. Ya me queda tan poquito tiempo de show. O sea, esto gente pasó y una gente que colaboró, ahora son perseguidos en la universidad porque colaboraron para que se supiera que los 3 exrectores vinculados a La Palma, pues fueran arrestados. ¿Y qué se supone que hiciera uno? Que no. O sea, ¿qué se supone que yo haga si están dándose la buena vida en spa, en estadía, en hotel y qué sé yo? Llegó un punto, gente, que uno de los empleados dijo bajo juramento que parecía que esta señora vivía allí. No, y que la señora esta que fue presa, que era rectora de Utuado, que parecía que vivía allí, que ellos dijeron, adiós, esta señora rentó un apartamento aquí, en el Hotel Hilton.
Tengo conmigo a Nidia Coto Vives, a quien le agradezco por estar con nosotros, es la presidenta del panel de fiscal especial independiente. Quiero hablar con ella de esto y también de el... O sea, es que no hay nada sagrado. O sea, donde salen los médicos, y yo sé que la presidenta sabe, ¿verdad?, que estamos orando por ella, por su situación de salud, y sabe que nos solidarizamos con lo que está pasando, y le agradezco por la entrevista. O sea, ¿cómo es que no hay nada sagrado, ni ciencias médicas? Es en serio. Quiero hablar de eso con usted, pero antes, cuando uno va a la escuela de Derecho, se supone que sabemos que si hay algo sagrado es el proceso judicial y los testigos. ¿Cómo es eso de que dos abogados estaban pagándole a testigos o amedrentando testigos? ¿Esa información ya llegó a ustedes? ¿O que hay un procedimiento? ¿Hay algo ahí? ¿Esto solamente es justicia? ¿Esto no va al panel del FEI? No, primero que todo un saludo para ti, Jay, siempre agradezco tus palabras y saludos para todas las personas que están participando de este programa. Ese caso no llega a nosotros porque eso es un caso del ámbito penal privado de dos abogados en la práctica privada de la profesión, así que eso no tiene, ¿verdad?, que ver que con ser el FEI. atendido por el FEI. Ok, en cuanto a este caso de la ex rectora, ella estaba siendo considerada para quedarse como rectora. ¿Qué fue lo que pasó en este caso? ¿Cuáles son los hechos? Bueno, lo que nos llega a nosotros es una querella que presentó el doctor Aymat en el Departamento de Justicia, en la cual alegó una serie de incidentes que él entendió que eran constitutivas de represalias en su contra. Durante la investigación que hizo el Departamento de Justicia, pues la prueba recopilada es en el sentido de que esas actuaciones que tomó la doctora Ilka Ríos contra el doctor Aymat podrían ser consideradas decisiones administrativas sobre si se concedían unas autorizaciones, si se ponía una tarja, etcétera, y que podían estar dentro del ámbito administrativo y que no había la prueba de que fuera una represalia como tal. Sin embargo, de esa investigación, surge que la doctora Ilka Ríos sí pudo haber incurrido en infracciones de ley que nosotros consideramos deben ser atendidas dentro del ámbito administrativo, contra la licenciada Pareja Licea, que era la directora de la División Legal del Recinto de Ciencias Médicas. Si bien el expediente demuestra infracciones de ley, que podemos considerar infracciones del ámbito administrativo, específicamente en el artículo 4.2 de la Ley de Ética, y será ética quien evalúe, ¿verdad?, finalmente si este criterio de los miembros del panel es correcto. Sin embargo, la prueba que tenemos ante nosotros, el quantum de prueba, no alcanza el ámbito penal. Okay. Por eso declinamos nombrar un fiscal especial independiente. Sí, la refirieron a ética. Entonces, pero lo que ustedes entienden es que sí hubo alguna persecución contra la gente que colaboró en el caso de Crece 21, o simplemente el quantum de prueba no era suficiente para eso. Bueno, el quantum de prueba en cuanto a las acciones que se tomaron contra el doctor Aymat, sabes que el doctor Aymat es el que le dio seguimiento al caso de los exrectores, el cual sí llevamos nosotros en el FEI y en el cual todos se declararon culpables, absolutamente todos, y todos pagaron también, tuvieron que aportar a los gastos investigativos en el FEI como, ¿verdad?, similar a una pena de restitución. Entonces el doctor Aymat aduce que por su seguimiento en la investigación del caso de Crece 21, pues la doctora Ilka Ríos tomó una serie de medidas en su contra por él haber estado dándole seguimiento a ese caso. Esa prueba que alcance, ¿verdad?, una investigación en el ámbito penal, pues no surge del récord de justicia, porque como te anticipaba un poco, si bien es cierto que podría tal vez considerarse, ¿verdad?, que fue como motivo, ¿verdad?, por él haber dado de seguimiento a este caso de Crece 21, no es menos cierto que podrían ser también decisiones administrativas. Sí, administrativas, seguro. Así que, pues, dentro de eso, pues no hubo la prueba para que alcanzara el ámbito penal. Sin embargo, pues contra la licenciada Pareja Licea, pues hubo unas expresiones de la doctora Ilka Ríos que son las que nos llevan a referirla a ética gubernamental.
por entender que administrativamente, Sí. pues sí, consideramos los miembros del panel que suscribimos la resolución, consideramos que sí, que en el ámbito administrativo hay Ya. asuntos que deben ser atendidos. Gracias, Presidenta, por estar con nosotros y sabe cuenta con nuestras oraciones. Gracias, un placer saludarte siempre y agradecida por tus buenos pensamientos. Igualmente. Bueno, la presidenta del panel de fiscal especial independiente. Uno esperaría, ¿verdad?, que como que si alguien es denunciado, o sea, alguien ayuda a denunciar la corrupción, pues esa persona sea apoyada. Pues no, en Puerto Rico lo que hacemos es que cogemos, ayer estaban diciéndome que yo he ayudado a Maceira, que si es uno del chat, yo digo, ok, gente, tú, o sea, no, que si es tu pana, eso me dijeron en Twitter y yo me quedaba como que, espérate, o sea, alguien trata de extorsionarme, yo voy a los federales, lo tiro al medio y el malo soy yo. Ah, que él ha hecho otras cosas, chévere, pero en eso no hizo lo correcto. Y si alguien ayudó para el caso de Crece 21, voy a la pausa, si alguien ayudó para que el caso de Crece 21 se procesara, ¿deberíamos ayudarlo o no? Cuando regrese